Feliz y bendecido instante para todos. Bienvenidos. Y los invito a que me sigan acompañando a leer el libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schucman, la escriba de un curso de milagros. Pero antes vamos a invocar la presencia divina del Maestro, de Dios. Cerramos nuestros ojos un momentico, nos conectamos con nuestro corazón, sentimos la presencia divina de Dios, abrimos los ojos, nos miramos nuestras palmas de las manos, reconocemos que la presencia de Dios está aquí, invitamos la presencia del Espíritu Santo, del Maestro Jesús, reconocemos que ellos también están aquí, que estamos siendo uno con Dios y con todos, y que ellos están abriendo nuestras mentes, nuestro corazón para captar el mensaje que tienen para nosotros hoy a través de esta lectura del libro Ausencia de Felicidad. Ayer quedamos en la página 74, estábamos leyendo el sueño número 2 de Helen y continuamos ahí. Creo que no terminé porque me tocó salir, pero vamos ahí en la página 75. Luis se retiró a dormir, pero todavía era bastante temprano para mí y me fui a la otra habitación a meditar en torno a mi nueva situación. Fue un error en que todo comenzó con bastante sensatez. En primer lugar, me dio por considerar el futuro, el cual no me parecía tan aterrador, pero el cual ciertamente sí necesitaba algo de planificación. Luis y yo ya llevamos años viviendo muy por encima de nuestros ingresos, calculé. Y nada bueno puede resultar de eso. Pero afortunadamente no es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Después de todo pensé, nuestro negocio de libros es potencialmente un negocio bastante bueno y en el pasado ha sufrido de 2 impedimentos, Luis y yo, pero si dejamos de perder tanto tiempo y producimos nuestros catálogos a tiempo, lo cual nunca hemos logrado hacer, estos nos darían muy buenos resultados. Siempre nos han dado resultado, o yo podría continuar trabajando con Luis y buscar algo para mí que pudiese interesarme más. Esa noción que siempre he tenido de que no tendría tiempo para ambas cosas no es así realmente. Yo no sé hacer nada, pensé, pero aún así puedo averiguar. Otras personas lo hacen y yo tengo tantas posibilidades como cualquier otro. He desperdiciado un tiempo considerable y estoy bastante atrasada, las cuales son muy buenas razones para no desperdiciar más. Después de todo, pensé, ahora me pertenezco a mí misma. Ese último comentario lo hizo. Comencé a inquietarme por Luis, así que me dirigí al dormitorio para arroparlo de modo que no fuese a resfriarse y a morir. Luego recordé que no había rezado mis oraciones en todo el día. De alguna manera se me había olvidado. De hecho, ni siquiera las recé entonces, pero sabía que ese no era el punto realmente. La gran diferencia había desaparecido. Ofrecí un tanto de resistencia contra todo el asunto, pero carecía de convicción. Sabía que no habría de ganar. Así concluyó la experiencia más extraordinaria de la vida de Helen. En el primer sueño,
La voz del primo Harry se puede equiparar con la voz del Espíritu Santo o de Jesús, presentándole a Helen de manera calmada los argumentos lógicos de que ella debía al menos considerar otra manera, puesto que la suya no estaba funcionando muy bien. En este sentido, Harry no era distinto al caballero en el sueño anterior, quien también le presentó su posición a Helen muy objetivamente. La manera en ese sueño consiste en que Helen impida que su visión funcione. Los dos pedazos de cartulina, en cuyo caso la implicación no formulada sería que de ese modo ella permitiera que otra visión tomara su lugar. Dentro del sueño, Helen se resistía con una lucha que casi me parte en dos. Dejando a un lado por el momento la literalidad de los pedazos de cartulina, se puede notar el mismo tono y el proceso encontrado años más tarde en los mensajes de Jesús a Helen en un curso de milagros. En el segundo sueño nos encontramos una vez más en medio de la lucha titánica de Helen contra sí misma. El hoyo del cual está tratando de salir representa su vida. En un sentido salvaría mi vida, pero en otro sentido la perdería, y esta vez la perdería para siempre. Esta aseveración es paralela en su forma a la respuesta del conejo a la objeción de Helen al juicio de Helen versus Helen. Un juicio que ella no podía ganar. Eso depende de cómo lo mires. También puedes decir que no hay posibilidad de que pierdas. El ascenso también representa la decisión final de Helen de no desistir de su lucha. Aún puedo tratar, vale la pena, tiene que valer la pena. Refleja sus decisiones de no morir antes de ser la escriba de un curso de milagros. En el sueño, como ciertamente fue en su vida, finalmente Helen permanecerá fiel a su promesa de elegir la vida. Sin embargo, esta fidelidad no se hará manifiesta inmediatamente. Al despertar de los sueños, dedicadamente Helen era distinta y de manera casi extática repetía las palabras: valió la pena. Su visión había mejorado físicamente, sus compulsiones habían desaparecido y su actitud hacia Luis estaba totalmente cambiada. Sobre todo se sentía descansada, por primera vez en su vida. El cambio duró un día completo y culminó con la aseveración: ahora me pertenezco a mí misma. Ahora me pertenezco a mí misma. Lo cual refleja la experiencia de libertad de la tiranía del ego sobre ella. Luego, el antes mencionado miedo del amor y de la paz de Dios retornaron de pronto, y con excluir una vez más a Jesús o a Dios de su vida, como solía hacerlo, cayó de nuevo en su acostumbrada ansiedad. Las defensas de su ego recobraron supremacía. La gran diferencia había desaparecido. Ofrecí un tanto de resistencia contra todo el asunto, pero carecía de convicción. Sabía que no habría de ganar. El irremediable pesimismo de esta experiencia encuentra paralelos, repito, en la obra de Franz Kafka. Una de las expresiones más claras de este máximo pesimismo, el cual recordaba siempre al pensar en Helen, es la escena en el juicio, a veces subtitulado Ante la ley.
un hombre esperaba durante toda una vida para lograr la entrada a través de una singular puerta que lo conducía a la ley, su meta. Finalmente, cuando el hombre está al borde de la muerte, el portero le dice desapasionadamente: nadie excepto tú podría lograr entrar a través de esta puerta, puesto que esta puerta fue destinada para ti. Ahora voy a cerrarla. Fin del relato. Afortunadamente, como hemos visto, había otro sistema de pensamiento presente en la mente de Helen. Este próximo sueño, el cual llegó muy posteriormente, refleja este otro lado de ella más positivo. La bruja ángel. Durante el mes de junio de 1975, Helen soñó con una joven quien era un cruce entre una bruja y un ángel. Cuando en los otros sueños, este refleja el conflicto interno de Helen proyectado aquí sobre la figura de una mujer. Sin embargo, el sueño parece anticipar una resolución más favorable de este conflicto, al apuntar hacia una época en que el juicio de Helen no estará contaminado y sus considerables dones serán utilizados más adecuadamente. Esta resolución realmente refleja la antes mencionada dimensión transpersonal de la vida interior de Helen como la sacerdotisa, la cual será el tema del epílogo. A propósito, Billy escribió a máquina el sueño de la descripción de Helen, le hizo del mismo, de ahí su diferencia estilística de los otros. Los dos comentarios entre paréntesis son de Billy. Una menuda mujer delgada, intensa y de cabello oscuro, quien es como una niña. Es una persona impulsiva y curiosa, pero Helen le tiene cariño y al mismo tiempo no tanto cariño. Esta mujer niña tenía ciertos talentos y dones, muchos de lo sobrenatural. Si bien no era malvada, tenía poco criterio para juzgar. Ella no podía ver la diferencia. En general, ella estaba en algún punto entre la bruja y el ángel. Era sumamente caprichosa. Había vivido con Helen, pero siempre se separaba con una gran pelea. Ahora no hay pelea alguna, sino que se han despedido como amigas. Esta vez era distinto. Ya no era asequible. Además, algo sobre guardar una habitación para ella en el futuro. En el sueño, Helen reconocía que era esencial que ella no tuviera estas terribles peleas de nuevo. Antes de eso, ella había sido golpeada en la cabeza por Helen. Tiene un pie de página de 24, Frank Kafka, de Trial, El juicio. Alfred A. Camden, New York, 1960, página 269. Esta mañana, después de despertar, Helen seguía viendo la figura de la sacerdotisa. La interpretación del sueño muy clara para Helen. No, está bien. La interpretación del sueño muy clara para Helen cuando llegue el momento en que su criterio para juzgar sea lo suficientemente bueno, ella lo podrá utilizar con el propósito correcto. Interpretación del significado de ganar una habitación. Ahora su criterio está demasiado contaminado. Este es un final positivo, el cual abriga mucha más esperanza para el futuro. Refleja el significado más profundo de la vida de Helen en términos de su identificación última con el ser sacerdotisa.
El registrador, otra anécdota. En 1945, Helen tuvo un sueño que en el nivel de la forma jamás podríamos entender completamente, pero en otro nivel refleja lo que yo siento que ha sido el centro de la vida de Helen. Se refiere parcialmente al significado que Helen haya estado en el mundo y presagia en el tiempo el instante decisivo cuando Helen sí hizo en verdad la elección correcta. El hecho de que este sueño anticipara la decisión futura de Helen de unirse a Bill fue lo que condujo a ubicarlo fuera de la secuencia cronológica y al final de este capítulo. He aquí el sueño. Estoy de pie en un pequeño salón rectangular forrado de libros desde el piso hasta el techo. No hay ventanas. Una sola puerta abierta detrás de mí conduce hasta un corto y oscuro corredor que da acceso al oscuro interior de un edificio grande e indistinguible. En el centro del salón, un hombre alto e increíblemente anciano, evidentemente algún tipo de oficinista, está sentado en un taburete muy alto, sus enjutos hombros encorvados sobre un pequeño escritorio de superficie plana. Sus pies están enroscados alrededor de un peldaño justo debajo del asiento del taburete y sus huesadas rodillas se alcanzan casi hasta su barbilla. Está cuidadosamente haciendo pequeñas anotaciones con una pluma de ave de mango largo en un gran libro mayor encuadernado de color gris. Sus débiles ojos, protegidos por una víscera verde, miran miopemente de soslayo sus meticulosos números a través del espejuelos, los cristales muy gruesos. Me introduzco cautelosamente en el salón, carraspeo varias veces sin éxito alguno y finalmente puedo hablar. Perdóname por molestarlo, señor. Comienzo muy respetuosamente. Sé que está muy ocupado, pero tengo un problema muy difícil en mi mente y he tenido la esperanza de que usted querría ayudarme. Entiendo que todo lo que es o ha sido alguna vez en el universo entero está registrado aquí, así que sentí que este sería el lugar lógico a donde acudir. El oficinista se siente algo molesto por la intromisión. Continúa escribiendo y contesta distraídamente. Es cierto, en verdad, que estoy muy ocupado. Sin embargo, si me haces tu pregunta, trataré de contestarte. Pero esa es precisamente la dificultad, le digo, con tristeza. Si solo pudiese la pregunta, probablemente podría hablar la respuesta. Si solo supiese la pregunta, probablemente podría hallar la respuesta yo misma. Pero no tengo la más remota idea de cuál sea la pregunta. De hecho, ese es realmente el problema. Me temo que no puedo ayudarte. Entonces, dice el oficinista, la mayoría de las personas que vienen aquí saben lo que quieren preguntar. Tu problema me suena imposible e incluso un poco insensato. No sabría dónde o cómo buscarlo. No es fácil, lo sé, le digo disculpándome, pero pensé que tal vez podríamos tratar primero bajo la letra C de conocimiento. Si usted tiene la bondad de mostrarme dónde guarda el libro de la C, trataré de encontrar la pregunta por mí misma.
Este es tal vez el presagio del uso que hace el curso de conocimiento como sinónimo de cielo. El conocimiento no se encuentra en un libro, dice el oficinista, de modo un tanto pedante. Extiende una mano deformada y amarillenta hacia el piso, busca torpemente al lado de su taburete y finalmente levanta un cilindro de cartón gris de aproximadamente medio metro de largo y unos 8 centímetros de diámetro. Los extremos están sellados con unos discos de cartón. Abre uno de los extremos y a medida que habla, yo guardo el conocimiento en esto, explica. Consta de un número infinito de diplomas de piel de oveja, enrollados uno dentro del otro. Sospecho que lo que buscas está en algún lugar en medio de esta cosa, pero tendrás que desprender los diplomas uno por uno para poder hallarlo. Puesto que el número de diplomas es infinito, es obvio que jamás podrías llegar al centro. Por lo tanto, lo mejor sería que ni te molestases en comenzar. A medida que él habla, cruza por mi mente el retrato de un objeto pesado en forma de hueso de unos 8 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, parecido a una plomada de pescar. Oh, sí, ahí es donde está, exclamó muy emocionada. Pero no hay necesidad de que nos desvíen los diplomas. Todo lo que tenemos que hacer es sacudir el contenido y lo que sea que esté en el centro del mismo saldrá con facilidad. El oficinista se disgusta con esto. Aparte el cilindro a distancia, seguro de mi ávida mano, y dice a modo de censura: no puedo permitir esos métodos de investigación no ortodoxos. No, lo siento mucho, pero el conocimiento no te ayudará. Él regresa el cilindro al piso y se aleja de mí con desaprobación. Yo me siento decepcionada y un poco castigada, pero después de una breve pausa decido tratar de nuevo. Quizá podría tratar bajo la I de información, sugiero esperanzada. Información meramente de números telefónicos, dice el oficinista. No hay posibilidad de que eso pudiese ayudarle. Oh, tal vez la P de procacidad y lascivia u obscenidad. Pregunto, desaparecida pero aún persistente. Permíteme recordarte, jovencita, que la investigación se realiza debidamente solo con una mente abierta y libre de prejuicios, dice el oficinista severamente. Tal palabra es indicativa de un prejuicio emocional muy fuerte. Este no tiene lugar en tu investigación. Lo siento mucho, digo en forma contrita, retrocediendo un poco. Yo solo pensé que tal vez me interrumpo y luego digo, esta vez más bien con violencia. ¿Cómo vería bajo la S de Salomé? Esta vez el oficinista está realmente enfadado. Ahora estás diciendo puras tonterías, dice él bruscamente. Yo no tengo tiempo para sandeces y te sugiero que te marches. La ira del oficinista me asusta y trato de calmarlo para que recobre un grado razonable de cordialidad. Por favor, no se enfade conmigo, le suplico. Realmente no lo quise decir, simplemente se me salió.
mire para que vea. Lo olvidaré todo si usted lo prefiere. Quizás eso sea lo mejor después de todo. Sí, me perdí. Quizás eso sea lo mejor después de todo. Ciertamente sería más atinado, dice el oficinista, secamente. Luego, al ver que todavía yo estaba muy renuente a irme, añade firmemente, bien, entonces, adiós. Me vuelvo obedientemente hacia la puerta. El enojo del oficinista y la brusquedad con que me ha despachado me han hecho sentir profundamente incómoda. Además, toda la entrevista ha sido terriblemente decepcionante. El oficinista no me ha ayudado. Además, ha puesto muy en claro que mi problema, que nunca le interesó mucho, ahora no le incumbe en absoluto. No hay una razón real para sospechar que él me ayudaría, aun cuando quisiera hacerlo. Y sin embargo, persiste el sentimiento de que en algún modo, él podría ayudarme enormemente si tan solo quisiera. Temo encolerizarlo más al no aceptar mi despedida, pero también estoy renuente a permitir que el asunto termine con una nota tan poco satisfactoria. Sigo rondando la puerta con inseguridad por un rato, cambiando de un pie al otro tristemente. Luego regreso al salón muy suavemente de puntillas. Al principio el oficinista finge que no me ha visto. Al fin mueve los hombros con resignación y dice con forzada paciencia, ¿todavía aquí, eh? Me temo que sí, digo en voz muy baja. Sé que soy una terrible molestia, pero me gustaría si usted me diría qué está haciendo. Es decir, si no le importa mucho, añado rápidamente. Estoy llevando cuentas, dice el oficinista brevemente. ¿Las cuentas de quién? Le pregunto, con avidez, complacida de que siquiera se haya contestado, me haya contestado. Las de todo el mundo, responde el oficinista. No entiendo eso, digo yo. ¿Podría tener la bondad de explicármelo? El oficinista suspira. Supongo que no tendré paz hasta que lo haga, dice él cansadamente. Muy bien, pues, en este libro mayor hay una página de cuentas para todos los que vienen y todas sus acciones se registran aquí. Siempre que alguien muere, yo trazo una línea debajo del último registro. Sumo todas las cantidades y obtengo un total. Ese total se lo paso a las autoridades pertinentes. Ya veo, digo muy interesada. ¿Quiere decir que usted decide quién ha sido bueno o malo y cosas así? Por vida mía, no, responde el oficinista. Yo simplemente registro los hechos. Bueno y malo no tiene ningún significado para mí. Eso puede interesarle a las autoridades, por supuesto. Yo no sabría, no es mi departamento. Estaba pensando, digo, hablando en tono casual, es decir, bueno, ¿cómo diría usted que luce mi página? No lo sabría aún, responde el oficinista sin mucho interés. Tu cuenta no se ha cerrado aún. Lo sé, pero ya debe haber algunas cifras en ella. Yo estaba como que preguntándome, ¿cómo lo ve hasta ahora?
¿Cree usted que cuadrará bien? Pregunto ansiosamente. Yo jamás me aventuro a especular, replica el oficinista. En mi trabajo sería una pérdida de tiempo. Una y otra vez he visto a una persona decir súbitamente a hacer algo muy inesperado. En mi trabajo sería una pérdida de tiempo. Una y otra vez he visto a una persona decidirse súbitamente a hacer algo muy inesperado, algo que cambia el cuadro total de sus cuentas. Es bastante probable que no lo haga hasta el último minuto. Por lo tanto, he desistido de especular de antemano. Y más tarde, por supuesto, ya no es necesario adivinar. Te diré una cosa, no obstante, dice, girando repentinamente hacia mí y hablando con un énfasis no acostumbrado. Tu cuenta final se determinará en gran medida por lo que decidas hacer con ese calzador. ¿Calzador?, gritó asombrada. ¿Qué calzador? No tengo idea alguna acerca de lo que usted está hablando. El oficinista me mira directamente. Creo que lo sabes, dice muy calmadamente. Oh, sí, creo que lo sabes. Sin embargo, prosigue y su voz regresa a su anterior tono casual. A mí no me importa de una manera u otra. Me pareció caritativo mencionarlo, puesto que tengo la idea de que no te das cuenta de su importancia. En cuanto a mí, registraré debidamente tu decisión cuando la tomes, y ahí terminará mi interés en el asunto. Y ahora, si me disculpas, proseguiré con mi labor de llevar los libros después de esta larga y más bien fútil interpretación. Adiós nuevamente. Esta vez yo también le digo adiós. Recuerden que el sueño ocurrió en 1945, alrededor de 13 años antes de que Helen conociera a Bill y 20 años antes del discurso de Bill. Tiene que haber una manera mejor, el cual, como veremos más adelante, fue el estímulo externo para que Helen fuese la escriba de un curso de milagros. Si bien Helen y Bill y yo jamás pudimos descifrar el simbolismo del calzador, nos parecía como si de algún modo se refiriera a la decisión de Helen de unirse con Bill, así como en otro nivel a su decisión de no utilizar erróneamente su habilidad como escriba, que se expresaría en la visión Dios es, que se describe más adelante en el capítulo 5. Yo personalmente traté en vano de establecer conexiones entre el calzador y el rollo de pergaminos en esta visión, para lo cual exploré toda clase de asociaciones hebreas y otras también. Sin embargo, la cuenta final de Helen me pareció saldada. Al fin, pues sus decisiones con respecto a Bill y a un curso de milagros sí reconciliaron al final su cuenta con Jesús, quien pudo entonces traerla amorosamente a casa. Bueno, hasta aquí hemos terminado de leer el capítulo número 3 y vamos a hacer otro video para empezar a grabar el capítulo número 4. Muchas gracias. Bendiciones.